Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar. Que como siempre mandamos pues un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana, que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, hecha esta introducción, vamos a presentar la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Juan Cruz Martínez, que es escritor, numerólogo, astrólogo, conferenciante y muchas cosas más que harás favor de explicarnos a mitad del programa. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de poder estar con vosotros. Lo sé, Juan Cruz. Tenemos también a Priya Sugan, que es formadora internacional de profesores de yoga, sonoterapeuta, ACLNT, facilitadora de Inner Dance y muchas cosas más también que nos comentarás. Priya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Y sí, estoy bien. Sí. Encantada de estar aquí. Me alegro que sea así. Y tenemos también a Kubera, que es profesor de yoga y Vedanta Advaita y se dedica a difundir la meditación y más cosas también que tendrás favor de comentarnos a mitad del programa. Kubera, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí a la expectativa sin expectativas. Pues es la mejor forma de esperar, ¿no? Esperar sin esperar. Que siempre decimos buenas tardes, aunque a veces grabamos de mañana, porque esto siempre se emite de tarde, ¿vale? Básicamente por eso. Vale, pues vamos al tema. Y es un tema que me han propuesto muchas veces, porque muchas veces queremos cambios o los necesitamos, pero mucha gente se pregunta si de verdad cambiamos o solo modificamos algunos comportamientos, ¿no? Y si estos cambios son producidos por causas externas o siempre son desde adentro. Así que van a ser una de las cuestiones que vamos a hablar en el tema de hoy. Pero empecemos por una pregunta sencilla. Juan Cruz, ¿tú piensas que el ser humano realmente puede cambiar a un nivel profundo? ¿Cambiamos a un nivel profundo? ¿O solo modificamos ciertos comportamientos y cambiamos en la superficie? ¿Tú qué piensas, Juan? A ver, por poder cambiar, claro que sí, ¿no? Va innato a lo que somos, ¿no? A nuestra propia esencia y es el motivo justamente de que encarnemos, ¿no? Hacer todo ese trabajo de evolución y de poder desarrollar todo ese potencial que nosotros tenemos. Otra cuestión distinta es si luego ese cambio, cómo llega a nuestras vidas. Si son cambios a través de experiencias que la vida nos trae para que a partir de ahí nosotros podamos hacernos ciertas preguntas y podamos empezar a despertar, o realmente es un cambio que lo iniciamos nosotros. Yo, y lo digo desde mi experiencia y por lo que yo siento, es que, bueno, normalmente el ser humano que cuando encarna vive desde el ego, pues necesita, como decía San Juan de la Cruz, experimentar la noche oscura del alma para que desde ese rompimiento de esa coraza nuestra, ¿no? Que es el ego, pues normalmente en la mayoría de las ocasiones yo diría que hay que romper el personaje para que desde esa humildad empecemos otra vez a replantearnos todo, ¿no? Ok, pues interesante. Bueno, interesante lo que estás comentando. Priya, ¿tú qué piensas? ¿Realmente podemos cambiar a un nivel profundo? ¿O más bien simplemente retocamos cosas en la superficie? Bueno, para mí yo siento, ¿no? O pienso también que cambio es algo que es innato, ¿no? Porque, claro, todo lo que cambiamos al nivel celular cada día, ¿vale? Entonces renovamos. Por lo tanto, para mí el único movimiento es cambio, ¿no? Y es la cosa que es permanente. Lo que es permanente es cambio. Por lo tanto, estamos cambiando. Aunque no nos demos cuenta, vamos cambiando. Y sí, hacemos, como dices tú, ¿no? Un poco de cambio, pero al nivel consciente, inconsciente, aunque tú no quieras, como las cosas alrededor tuyo cambian, entonces tienes que cambiar. O te dan un empujón o tú te cambias. Pues interesante lo que estás comentando, ¿no? De consciente e inconsciente, y ahora vamos a hablar de ese punto. Kubera, ¿tú qué piensas? ¿Hacemos cambios profundos? ¿Podemos hacerlos? ¿O simplemente le damos una pincelada a lo que somos por afuera? Pues a ver, yo me voy a enfocar un poco más en la parte más psicológica, aunque ellos también lo han tocado un poco. Uh-huh. Efectivamente,
como dijo el Buda, lo único constante es el cambio, que es una paradoja, pero precisamente por eso es cierta, ¿no? A nivel psicológico, yo creo que sí, evidentemente que podemos hacer cambios, pero realmente nos cuesta muchísimo. Pienso que hay una diferencia importante entre lo que es una creencia y lo que es una certeza. Es decir, las opiniones son fáciles, y ahora, por ejemplo, puede venir alguien y alinearse con lo que estamos pensando, luego puede venir alguien que sea mejor comentador o que tenga también sus argumentos y nos puede convencer de lo contrario, pero las certezas son otra cosa. Las certezas son aquello que realmente nos construye y que realmente es lo único que nos llevamos de esta vida, nuestras certezas. Lo demás todo se queda. Solo con las certezas se puede cambiar. Lo demás queda muy en la superficie. Es como me recuerdo ahora los tres cerditos, ¿no? Y la casa de paja, la casa de madera y la casa de ladrillo, ¿no? Las certezas son esos ladrillos, esos bricks on the wall, que son los que te van construyendo realmente, ¿no? Entonces, de nada sirve, por ejemplo, decir yo soy Brahman o yo soy lo eterno, por ejemplo, y luego, pues evidentemente, cuando la vida te pone en una situación peligrosa y tal, pues tú evidentemente te identificas con tu cuerpo-mente y obviamente actúas con la idiosincrasia del ego, que la tenemos todos, evidentemente. Claro, pues eso es así, ¿no, Cubera? Y ahora vamos a profundizar más. Y obviamente, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? De hecho, es un axioma. O sea, en el universo constantemente todo está cambiando. Lo único que no cambia es que todo cambia, ¿no? Es la paradoja de la que estamos hablando. En realidad, el problema con los cambios es que muchas veces son tan imperceptibles, son tan pequeños, que no nos damos cuenta. Pero siempre, constantemente estamos cambiando. Nosotros mismos no somos los mismos antes del programa que después del programa. Así de sutil puede ser. Obviamente, cuando hablamos de cambios más profundos, es donde más diferencia se nota. Aquí la pregunta es, ¿estamos de acuerdo en que todos cambiamos? La cosa es, los cambios, Juan Cruz, ¿los vamos a hacer desde la parte consciente o los hacemos sin darnos cuenta desde la parte inconsciente? ¿Y cuál sería la diferencia para ti? Pues que desde la parte inconsciente se producen muchísimos más cambios de lo que nosotros mismos nos creemos, ¿no? Realmente todo ese disco duro, toda esa programación, todo eso que traemos desde la parte inconsciente, donde ahí viene cantidad de traumas que no somos conscientes de ellos, que el hecho de que mamá quisiera niña en vez de niño y que tú ya ni te acuerdas de eso y luego te has quedado siempre con la idea de que mamá te ha querido mucho, de la parte consciente, hay una parte inconsciente que sí o sí nos va a traer a la vida de forma cuántica justo toda esa experiencia, toda esa información para que la sanemos, que justamente ese es el proceso, ¿no? De cambio y de evolución. Entonces, por supuesto que ese trabajo de autoconocimiento es precisamente para trabajar toda esa parte inconsciente, ¿no? Sí, yo así lo veo, vamos. Que es la mayor parte, ¿no? Desgraciadamente, o bueno, o necesariamente, depende cómo lo veas. Brilla. Los cambios están ahí siempre. Podemos hacerlo desde el consciente o desde el inconsciente, aunque mayormente estamos viendo que lo hacemos de forma inconsciente. ¿Cómo se diferencia esos cambios desde hacerlos de un lado a hacerlos desde otros? Yo siento, ¿no? O opino que cuando los cambios ocurren, lo que estamos hablando al nivel inconsciente, es cuando realmente se reflejan en tu comportamiento consciente. Si no, no es un cambio, es una modificación o es algo lo que decía Cubera, ¿no? Que es como que conformando o quieres y alguien te dice, ¿por qué no haces esto? Te aconsejan, ¿no? Pero realmente cuando es un cambio, okay, o change, es siempre viene desde el inconsciente, entonces se refleja hacia afuera, en el consciente, y lo notas los efectos de este cambio alrededor tuyo. Ok, pues interesante, Prilla. Aunque vamos a decir que alguna vez también podemos hacer algún cambio desde el consciente, que es maravilloso. Porque cuando hacemos el cambio desde el inconsciente, obviamente no nos damos mayor cuenta, sale lo que sale y los cambios vienen los que vienen. Cuando ya elegimos el cambio conscientemente, ahí se pone más interesante, porque tú estás produciendo el cambio de una forma más presente, ¿no? Y te va a dirigir más hacia donde quieres ir. Pero ahora vamos a hablar de eso. Cubera, ¿tú qué piensas? ¿Cambios conscientes, inconscientes y cuál es la diferencia?
A ver, yo recogería un poco, desde lo que ha dicho Juan, al mundo ya llegamos, ¿no? Con la teoría del yoga habla sobre los samskaras, los vasanas, los sankalpas, es decir, con unos ciertos hábitos ya venimos. Eso también tiene un paralelismo con la astrología, que sería, pues, bueno, tu sol y dónde está también tu ascendente, ¿vale? Eso marca un poco tu parte humana, cómo va a ser tu carácter, tu temperamento, ¿no? Para mí hay mucha más información en el campo subconsciente, o en el inconsciente, mejor dicho. Vamos a hablar del inconsciente. Los cambios que se llegan allí, que se producen allí, yo creo que, como ha dicho la compañera, pues no son tan perceptibles, a no ser que a lo mejor sean cambios muy claros, y que es una información a la que normalmente no tenemos acceso, salvo cuando se entra en ciertos estados de no dualidad o de meditación. Entonces sí se puede acceder a ese campo, que nosotros lo llamamos el complemento del campo, es decir, aquello que no es consciente, y ahí tenemos acceso a una información a través a veces de la meditación o de ciertas corazonadas o del insight, por ejemplo, o de una intuición que podemos tener y que luego debemos de verificar si es una intuición o no, evidentemente, si eso se ha cumplido o no. Y evidentemente ahí tenemos acceso a una información que es brutal, que en Occidente no estamos muy acostumbrados a eso, porque venimos de una filosofía que viene más de que todo es razonado, es decir, hay una tesis, una antítesis y una síntesis, y quizás menoscabamos ese inconsciente que es mucho más grande que el consciente, que tenemos ahí una información brutal que no tenemos por qué saber cómo nos ha llegado esa información, simplemente está ahí, ¿no? Como cuando te llega una corazonada, pluf, y de repente te llega de manera inmediata toda esa información. Ok, pues importante lo que estás comentando. Ahora, Juan Cruz, obviamente los cambios casi siempre vienen más del inconsciente porque vivimos ahí, o sea, vivimos en el inconsciente, ¿no? Son muy pocos los que usan gran parte del consciente porque no estamos todavía en ese proceso ni estamos en esa etapa, aún nos queda bastante. Ahora, la pregunta podría ser, ¿los cambios son producidos por las circunstancias? ¿Las circunstancias nos pueden cambiar? ¿Las personas nos pueden cambiar? ¿O al final el cambio siempre es una decisión interna? Juan, ¿tú cómo lo ves? Bueno, esta es una pregunta que da muchísimo de sí, ¿no? Realmente los cambios, yo a través de la astrología, es cierto que ahí puedes ver cómo de una forma absolutamente mágica, es increíble, ¿no? Que cuando hay un tránsito determinado va a haber sí o sí cambios en la vida de esa persona. Es increíble porque la magia del universo ahí se traslada de una forma absolutamente cuántica, ¿no? Y realmente es así, es decir, en parte es como si hubiera ya algo escrito, una mínima predeterminación que nos marca, pero realmente esa predeterminación, si nosotros fuéramos capaces, como decía Cubera, de entrar en esta vida directamente a un estado de no dualidad y de iluminación, donde nos mezclamos con el todo, ahí somos nosotros los creadores y entonces ya no hace falta absolutamente nada porque ya somos capaces de crear desde nuestra realidad. Pero realmente venimos a hacer un trabajo y normalmente cuando hay que hacer un trabajo, la vida te va trayendo experiencias para que tú hagas ese cambio. Va como un poquito forzado, normalmente. Pero Hay... Juan Cruz, ese acento que le has puesto a tú me ha gustado. Me ha gustado porque al final yo creo que es bueno hacer conciencia de que al final los cambios, aunque parece ilusoriamente que pueden venir forzados desde afuera o por otras personas, siempre son desde adentro. Pilla, una pregunta directa. ¿Yo te puedo cambiar a ti sin tu permiso? ¿O más bien no? No, no, porque es lo que digo, que, bueno, nuestra tendencia innata es no hacer el cambio. Si podemos no hacer ningún cambio, estaríamos bien, ¿no? Entonces es como estar, si estoy aquí, estoy segura, estoy en la zona de confort, ¿para qué me voy a cambiar? Pero lo que dice Juan Luz, ¿no? Es como que viene como un empuje y tú resistes, pero al final te vas como
asimilando o adaptando, ¿no? Y entonces hace un cambio. Pero sin mi permiso no puedes cambiar, porque claro, si es una cosa forzada, va a ser un conflicto. Y igual voy a ir hacia atrás o retrocedo, ¿no? Y eso es la cosa, que sin permiso creo que no. Claro, es que es importante, Prilla, que esto me quede más o menos claro, Cubera, porque hay mucha gente que siente que los cambios son una consecuencia de factores externos o de personas externas a ti. Pero en realidad, cuando te das cuenta que a lo mejor los cambios siempre vienen por decisión consciente o inconsciente desde adentro, te da un poder especial, porque al final, Cubera, un cambio es algo, es una consecuencia o más bien es una elección. Bueno, depende desde dónde realices la pregunta y desde dónde quieres que te la conteste, ¿vale? Sé Yo libre. si te la contesto desde el Vedanta Advaita, la única elección que tenemos, que te diría cualquier maestro o maestra iluminado, y yo no lo soy, pero sí que evidentemente he visto la vida de estas personas y de qué tal, y de sus enseñanzas, te dirían que la única elección que nosotros tenemos es ir hacia adentro, es decir, meditar. Esa es la única elección que hay. Contestarlo desde un punto de vista más psicológico, aunque no es mi especialidad, la psicología me interesa también mucho. A mí me parece que, como ha dicho Pitya, realmente estamos muy en la zona de confort, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando viene una crisis y de repente tenemos que apretarnos el cinturón, por decirlo de alguna manera, te das cuenta de que la gente cambia y tiene ciertos hábitos. O como cuando vino el COVID, por ejemplo, también, que de repente tuvimos que hacer ciertos cambios. La pregunta es si estos cambios son definitivos o no para que se puedan considerar cambios, porque si una persona cuando tiene una crisis económica de repente puede dejar de ir a esquiar porque no tiene más remedio, pero está esperando a que todo vuelva a ser igual para hacer lo mismo, pues realmente cambios no han habido. Ok, pues interesante la respuesta. Yo personalmente pienso que no hay ningún cambio forzado. O sea, nadie, absolutamente nadie, ni nada te puede cambiar. Podemos pensar o elegir como excusa las situaciones externas o las personas, las influencias o lo que pasa a nuestro alrededor como excusa para cambiar, pero el poder de cambiar, los cambios siempre vienen desde adentro. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Por supuesto, es una más. Ahora bien, Juan Cruz, ¿qué pasa cuando quiero cambiar, pero no puedo? Porque hay muchísima gente que quiere cambiar, quiere dar pasos y no puede. ¿Qué pasa con eso? Pues hombre, los cambios pues no son fáciles. Realmente, como decíamos antes, nos acostumbramos también a la zona de confort de sufrimiento que también existe. Y cuando viene un cambio, ese cambio tiene que venir acompañado de una mínima conciencia, tiene que haber un compromiso y tiene que haber un sentimiento de que realmente es algo que eres tú el que lo está provocando desde tu interior, pero es un cambio que tenemos que verlo como una oportunidad de crecimiento que tenemos, porque todos los cambios son oportunidades de crecimiento de nosotros mismos, de nuestra alma, que lo que busca es nuestro desarrollo. Entonces, claro, para eso hay que tener una conciencia para que luego ese cambio no sea un cambio sin más, como comentabais, sino que sea un cambio que se integre, porque la clave está en integrar y en interiorizar y saber hacer la lectura de eso que ha sucedido, por qué ha sucedido y qué significa, ¿no? Entonces es como profundo y realmente no es tan sencillo como decir, bueno, cambio y ya está. Hay que buscar un poco más a fondo. Ojalá y fuera sencillo, ¿no? Y Prilla, yo esto lo pregunto porque hay mucha gente en los talleres que lleva esta responsabilidad o esta culpa de haber querido hacer cambios en su vida y no haberlo podido lograr. Entonces, es la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando quiero cambiar, pero no puedo? ¿Me tengo que sentir mal o más bien tengo que entender la situación? No, tengo que entender la situación porque también lo que dices que igual, o lo que dice Juan Cruz, ¿no? Si ese cambio implica un cambio también en tus relaciones vinculares, que puede ser familia, pareja, etcétera, trabajo, ¿no? Y responsabilidades, entonces, claro, es más difícil, ¿no? Tomar esa decisión para hacer el cambio.
pero también hay que valorar, es como que buscar realmente la razón. Si es el miedo que me para, o que quiero quedarme en esta situación por seguridad, por miedo, o realmente hay otro motivo, ¿no? Que como que necesito más tiempo para que pueda equilibrar estos vínculos, ¿no? Que también van a cambiar, porque si tú haces un cambio, esto va a reflejar en todo lo que te rodea, todo entorno familiar, sociedad, everything, ¿no? Entonces, claro, hay que ver esto, exactamente lo que dice Kubera, ¿no? Ir hacia adentro, meditar, porque ahí es donde vas a tener en el silencio interior las respuestas, porque si estás muy hacia afuera, viene toda la influencia de fuera y igual te deja como en esta situación de estar como anclado, ¿no? A eso. Entonces la meditación igual te da la respuesta cuánto tiempo necesitas y cuál es el equilibrio que tienes que hacer para incorporar este cambio para que resulte armónico, ¿no? Para todos. Ok. Kubera, ¿qué pasa con estas personas que quieren cambiar pero que no pueden? ¿Qué les dirías? Bueno, pues si fuera un meditador avanzado directamente no le diría nada, me sentaría en silencio con meditación hacia él, y si cuando acabásemos la meditación tuviese alguna duda, que no creo, pues evidentemente me la preguntaría o la hablaríamos. Si fuese un yogi o una yogini en Oriente que ya tienen un background, una base muy fuerte sobre lo que es el jhana, lo que es el bhakti, es decir, lo que es la devoción, están mucho más conectados a las divinidades y demás, pues le diría lo que he dicho antes, que obviamente lo único que puedes hacer es ir hacia adentro para cambiar. Si fuera un yogi o una yogini ya occidental, le diría que lo único que puede hacer es, evidentemente, ir hacia adentro, que es la única lección que tiene, y recordarle que los cambios siempre se producen en el ego, que el consciente no cambia. De hecho, es aquello que es real, porque cuando tú vas hacia adentro, lo único que está pétreo es la sensación de vacío que no se modifica. Y si fuese una persona más psicológica, es decir, una persona que no está en el mundo del yoga y tal, pues le diría, desde el mundo, por ejemplo, de lo que es la psicología o desde incluso de lo que es el mundo científico, le diría que evidentemente el yo, su voluntad, que es a lo que estamos acostumbrados en Occidente, a que con la voluntad lo hago todo, a una cultura muy individualista, totalmente desconectada de lo divino también, le diría que eso no es más que una de las tantas variables que puede tener en cuenta para que un cambio se produzca, y que evidentemente si no se alinea todo no se va a producir ese cambio por mucho que esa persona se empeñe, aunque su voluntad sea la variable más importante de todas, hay cosas que no dependen de ella. Claro, es que hay varios puntos importantes, ¿no? Lo primero es que el querer un cambio es un deseo nada más. Es eso, quiero un cambio, vale. ¿Qué vas a hacer para cambiar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? O sea, va a haber congruencia, porque si yo quiero una cosa, pero pienso otra, pero hago otra, pero visualizo otra, pues está un poco jodido que lo vaya a lograr, porque estoy completamente desalineado. Tendré que centrarme en si lo quiero lo suficiente y qué estoy dispuesto a hacer. Y otra cosa muy importante, ¿hacemos lo que queremos o finalmente hacemos lo que podemos? Porque esos cambios te van a hacer falta unas herramientas que a veces tienes y a veces no. Entonces, no solamente es la voluntad de cambiar, hay que tomar muchos factores para ver si ese cambio realmente se puede dar en este momento. Quizá no se pueda dar en este momento y tenga que venir más adelante, ¿no? En función de las herramientas de que cada uno tenga, ¿no? Es como si yo quiero a lo mejor bajar de peso, pero bueno, pero me falta voluntad. Pues yo puedo desear mucho ese cambio, pero no voy a bajar de peso, ¿no? O me faltan otras herramientas. Por eso yo a los oyentes les diría, tranquilidad, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Juan Cruz, y hablando de herramientas, ¿qué herramienta se te podía antojar para aconsejar a las personas que quieran cambios importantes en sus vidas? ¿Se te antoja alguna? Pues hombre, desde luego la primera, la de la meditación, que aquí tenemos dos buenos representantes de meditación. ¿Y por qué? Pues porque lo primero es efectivamente entrar en silencio. Vivimos en un mundo demasiado ruido donde desde el piloto automático
estamos trabajando siempre con la mente del ego y desde ahí nunca vamos a poder evolucionar. Entonces, lo primero, el primer paso, entrar en silencio, aunque sea un poquito, mínimamente, pero hay que romper esa inercia que nos lleva el día a día y ese es el primer paso. La primera herramienta, el silencio o la meditación, mínimamente, por lo menos parar, aunque sea 10 minutos, 15 minutos cada día, que igual nos puede parecer algo sencillo parar 15 minutos, pero yo creo que la mayor parte de la población no para 15 minutos al día. O sea, y lo vemos como algo, dice, bueno, este está diciendo parar 15 minutos, ya ves, pero es que, desgraciadamente, igual el 90% o más de la población no para 15 minutos cada día. Entonces, yo diría como un primer pasito, sin entrar en mucho más, pues por lo menos dar ese primer pasito de parar y a partir de ahí ya irá viniendo lo demás, ¿no? Bueno, pues se me hace una buena herramienta. Que, por cierto, Juan, me has dejado fuera. Yo también medito. ¿Cómo que 2 personas? Yo también medito. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo sé, es broma, es broma. No tengo duda. Priya, una herramienta que se te ocurra. Bueno, voy a seguir con lo que dice Juan Cruz, ¿no? Entonces, para mí sería muy importante el journaling, es escribir, ¿ok? Entonces, una vez que tú has meditado o antes de la meditación, claro, ¿cuál es el motivo para este cambio? Primero, eso lo debes escribir, porque cuando escribes te da más claridad. Es como que lo que dices tú, ¿no? Que si tengo armonía entre el pensamiento, ¿ok? La acción y cómo lo voy a hacer. Entonces, eso es súper importante que las 3 cosas se unen como la Trinidad para que puedas realizar este cambio. Entonces, escribe cuál es el motivo del cambio, por qué lo quieres hacer este cambio. Y luego los obstáculos, lo que ves, por qué es difícil hacer este cambio, ¿no? Por ejemplo, si quieres perder peso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué quieres perder peso? ¿Es algo estético? ¿Es para la salud? ¿Vale? La razón, importante, es súper importante. Si tú no tienes la razón o el motivo para qué quieres hacer el cambio, no lo vas a hacer. Porque no tienes la intención. Entonces, pon la intención. Luego pon los obstáculos y luego, ¿cuánto tiempo necesitas? Lo que dices tú, no es overnight, no es de un día al otro. ¿Cuál es el plan, no? El que vas a usar para tener este cambio. Y esto, en la meditación te va a venir también más herramientas, ¿no? Más información. Para mí es eso, journaling. Lo que tienes aquí, lo pones en la tierra. Perfecto, pues ahí tenemos otra herramienta. Cubera, ¿qué herramienta se te antoja para recomendar a los oyentes? Pues la verdad es que ya las han comentado ellos, la base de lo que yo iba a decir ya lo han comentado ellos. Evidentemente, lo primero, mi herramienta principal, obviamente, es la meditación. Escribirlo también, evidentemente, es decir, y sobre todo, pues los yogis en algunas escuelas de yoga, pues se hace también un pequeño diario espiritual en el que uno va viendo un poco cómo va su sadhana, su práctica también, ¿no? Y se va autoobservando muchísimo. Yo, como herramienta más a lo que ya habéis dicho, añadiría la atención, es decir, dónde se pone la atención, dónde está tu atención, a qué le prestas más atención, que es aquello evidentemente que más valoras y que por tanto te va a resultar más fácil, ¿no?, hacer sin ningún tipo de ayuda externa. A mí, por ejemplo, me resulta muy, muy sencillo meditar, ponerme a hacer meditación. No me resulta, por ejemplo, tan fácil en mi práctica ponerme a hacer asanas, por ejemplo, posturas, las hago evidentemente, pero me resulta mucho más sencillo ponerme a meditar. No es lo normal entre profesores de yoga, pero ya te he dicho que mi especialidad es más la del Jnana Yoga, por eso. Y bueno, ver dónde pone uno la atención y ser consciente de qué es lo que más le preocupa, a qué dedica más tiempo, etcétera, etcétera, pues te da un poquito idea de por dónde pueden ir, de por dónde te puedes tener más facilidad para realizar esos cambios que quieres hacer, ¿de acuerdo? Yo creo que una de las cosas primordiales que tenemos en la vida, ¿vale?, es obviamente descubrir cuáles son nuestras habilidades, ¿de acuerdo? Es aquello en lo que fluimos.
Okay. Por contra, aquello en lo que no somos hábiles es aquello en lo que no fluimos y tenemos que hacer ciertos cambios o ciertas cosas forzosas, por así decirlo, para conseguirlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a mí no me resulta, yo no vine con la habilidad de saber bailar, ¿vale? Entonces, pues es más difícil, por así decirlo. Tienes que pensar más en la técnica, en donde pongo el Claro, cosito. es un poco más complejo. Pero bueno, son unas buenas herramientas. Yo invitaría, obviamente, a crear un poco conciencia sobre que somos creadores. No tenemos que olvidar que somos creadores constantes. Estamos creando todo el tiempo. Estamos generando los cambios nosotros. Los cambios no vienen de afuera. O sea, tenemos que entender que somos nosotros los que generamos los cambios. Y los que usamos las situaciones externas o a las personas que nos rodean con co-creaciones para provocar esos cambios. Porque si no, vamos a seguir haciendo cambios de forma inconsciente y así nos va a ir, ¿no? Es como soltar las riendas del carruaje y decir, pues que se vaya por donde tenga que irse. No, señores, vosotros los podéis guiar. Entonces, hacer consciente que esos cambios son generados por vosotros y empezar a mandar un poquito más en vuestra experiencia de vida, que a lo mejor no nos viene nada mal, ¿no? Yo os invito. Pero bueno, antes de seguir, vamos a presentaros para que la gente os conozca, sepa qué hacéis, dónde estáis, cómo contactaros, y después ya iremos a dudas, comentarios y preguntas. Juan Cruz, empezamos contigo, ¿te parece bien? Bueno, yo a lo que me dedico es a ser consultor en la ayuda de crecimiento personal, de toma de conciencia, y a partir de ahí, pues las herramientas que utilizo básicamente son pues la numerología y la astrología para que viendo toda la energía de la persona, pues hacer ese proceso de transformación justamente, ¿no? Hace 2 años y pico, casi 3, escribí un libro, Diario Secreto de mi Despertar, donde ahí cuento toda mi experiencia de vida, donde suceden pues muchas cosas que me ayudaron en ese despertar de conciencia y en ese proceso, ¿no? Justamente de cambio, de muerte y transformación tan profunda, ¿no? Y básicamente, pues sería esto, ¿no? Por resumirlo mucho. Para poder contactar conmigo, sí, puede ser tanto en presencial, yo vivo en Logroño, en La Rioja, España, y también hago bastante online. Mi teléfono de contacto sería el 660-177322. Ok, Juan, ¿trabajas más a título personal? ¿Te gusta más individualmente? ¿También trabajas con grupos, das talleres o en qué te especializas? Pues sí, sí, también doy talleres. Justamente este fin de semana he dado un taller en fin de semana de numerología o del niño interior, del poder del pensamiento. La verdad que toco diversos ámbitos, ¿no? Dentro de lo que es tanto la espiritualidad como la psicología transpersonal para que ayude un poco a la persona a tener herramientas prácticas que le sirvan en el día a día, ¿no? Porque ayuda mucho a poder integrar, que no todo se quede en una parte intelectual que hemos comentado antes y eso sucede muchísimo, ¿no? Entonces sí, tema de talleres también y luego, bueno, pues charlas también en relación a todo esto y a la toma de conciencia, ¿no? Y el despertar. Ok, Gracias. pues suena muy interesante para la gente que quiere hacer cambios, porque nadie dijo que los cambios tengan que hacerlos solos. O sea, los eliges hacer tú, pero te pueden acompañar, lo cual no viene mal. Así que, Juan, invitamos a la gente que le guste lo que hagas, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Brilla, somos todo oídos, cuéntanos de ti. Bueno, yo lo que quiero es que acompañe a la gente para que conecten con su esencia. Entonces, a través de, si les gusta asanas, pues ofrezco prácticas de asanas o también cantos, ¿vale? Eso es una cosa que me gusta mucho y comparto mucho. Entonces, mantras, cantos, sonoterapia, cuencos, gongs, a través de si hay que trabajar la vibración o la resistencia o el cambio a través de sonido, pues sonido, a través de movimiento físico, porque hay gente que conecta con eso, entonces asanas o meditación. Y también hago sanación a través de terapias como LNT, que es la nueva terapia. Canalizo y soy maestra de registros akáshicos. Entonces, si buscan respuestas a través de esta vía, que también es una manera de sanación, también. Eh, y doy clases y formaciones online presencial y estoy en Barcelona.
Ok, y redes sociales, teléfono, ¿dónde quieres que te contacten, Priya? Sí, redes sociales es @yoga guión bajo. Y luego el teléfono es 678-832-722. ¿Ok? Por teléfono o por Instagram. Oye, y una cosa, porque con tantas herramientas que tienes, registros, LNT, yoga, meditación, o sea, ¿por dónde los pillas a las personas cuando vean contigo? ¿Qué haces? Primero, ¿qué te gusta más hacer? No, porque les pregunto qué es lo que buscan, Ujú, ¿vale? Entonces me dicen, bueno, pues eso, ¿no? Por ejemplo, tengo ansiedad, ¿ok? ujú. Entonces, claro, según a lo que veo, pues le voy a recomendar una cosa o la otra, ¿no? Si es un dolor físico, pues iremos por el NT, segurísimo, ¿ok? Si es una cosa que me dice, o que quiero buscar cuál es el propósito de la vida, entonces meditación o registros akáshicos, ¿no? Ok. Entonces, eso, ¿vale? Busco flexibilidad, ¿ok? Asanas al nivel físico y meditación al nivel Bueno, mente. Priya, creo que Cuerpo y tú mente. problemas de flexibilidad no tendrás muchos, así que no creo que tengas ningún problema para hacerlo. Pues nada, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale, Priya? Gracias. Kubera, ¿vamos contigo? Bueno, yo me llamo Kubera. Eh, yo me especialicé en una escuela que es la de Sivananda, que hace yoga de síntesis, hace tanto yoga como Vedanta Advaita, que es otra filosofía, otra darsana hindú, y me especialicé en esto, lo que significa que mis herramientas básicas o la herramienta más potente, obviamente, es la meditación. El yoga para mí es la caja de herramientas más grande y más potente que he visto, porque el yoga posee para cualquier tipo de mente o de temperamento distintos tipos de herramientas, desde lo que son las asanas o las posturas y las respiraciones, los pranayamas, como también el hacer karma yoga, es decir, hacer acción desinteresada, como también, por ejemplo, hacer bhakti o cantos o yapamala, que es para la gente que tiene una actitud un poco más devocional. Y sobre todo, en lo más especialista que soy es en la parte de la meditación, ¿no? Entonces, yo lo que hago son consultas individuales, tanto presenciales como online, y también trabajo en grupos, normalmente pequeños grupos. Y también hemos desarrollado herramientas junto con otros compañeros para trabajar el tema de la atención. Para nosotros hemos hecho mucha pedagogía en trabajar, lo que te decía antes de la reunión de hoy, trabajar con el juego. Para nosotros es muy importante, porque cuando tú le dices a alguien siéntate a meditar es como ¡puf! Mientras que si le dices a alguien vamos a jugar, pues la verdad es que la actitud cambia bastante. Entonces, hemos desarrollado dinámicas y juegos para de alguna manera llevar a la gente a estados, digamos, a estados de meditación, que no son propiamente meditación, porque meditación es una palabra que se usa demasiado, pero la verdad es que meditación es un tema muy elevado, a estados anteriores incluso a la meditación, como puede ser el vacío o los primeros estados de no dualidad, donde no hay esa dualidad yo y ello o cuerpo-mente, es decir, cuando entras en un estado en el que no eres diferente, como se suele decir, que no hay objeto y sujeto para que nos entendamos. Entonces, a través de esos juegos y a través de esas dinámicas, lo que pretendemos es que la gente tome un poquito ese sabor de lo que es la paz mental, lo que es el vacío de pensamientos. Y eso es sobre todo para que luego esa persona cuando vaya por su cuenta a meditar, pues sepa un poco qué buscar y cuáles son los obstáculos que se encuentra en una meditación. Okay. Eso sirve evidentemente para cualquier persona que pueda tener ansiedad, que pueda tener estrés, que pueda tener sí, cualquier tipo de problema psicológico, aunque no es el propósito final de la meditación, que siempre es la liberación. Esto sería como las joyas que uno se encuentra en el camino o las consecuencias que uno tiene cuando uno se pone a meditar. Cualquier persona que practique la meditación va a tener altibajos, porque los va a tener, pero no va a ser tan emocional ni va a tener
ni alegrías tan grandes ni bajones tan fuertes como cuando uno no está conectado con la meditación. Entonces, mi proyecto principal o la herramienta que nosotros hemos desarrollado es el juego y las dinámicas para poder ayudar a la gente. Vale, y la gente que esté interesada, Cubera, en todo esto, en investigar, contactarte, llamarte, ¿dónde puede hacerlo? Pues bueno, me puedo contactar a través del 662-307-183, que es mi teléfono. Yo hago tanto presencial como online, estoy en Valencia. También hay una red social en Instagram que es Surya Vedanta, Surya significa sol, sol del Vedanta, que la verdad es que no utilizo mucho, sinceramente, pero bueno, está ahí, puede ver alguna de las cosas que hago y básicamente por teléfono, ya está. Ok, pues invitamos a la gente que le guste, que lo necesite, pues obviamente que te contacte, ¿vale, Cubera? Muy bien. Pues si os parece bien, vamos a comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Asunción de Argentina. Yo llevo años queriendo cambiar un defecto que tengo, que es el de preocuparme en exceso por todo, pero he sido incapaz. La pregunta es, ¿me acepto como soy y me resigno o lucho e intento cambiarlo? ¿Quién le quiere comentar algo a Asunción? ¿Todos a la vez? No, por favor, de uno en uno. Bueno, Con un Asunción. nuevo formato, no sé si vas a seguir preguntando desde Juan y tal, o si es libre. No, cuando lanzo la pregunta abierta, levantáis la mano y quien quiera. Pero bueno, mientras que lo pensáis, le digo yo a Asunción. Asunción, aceptarte por supuesto. O sea, creo que la aceptación vaya por delante, seas como seas, no importa, ¿no? Tenemos que entender, y eso lo hemos hablado en muchos programas, que hagas lo que hagas, haces lo mejor que puedes. Desde ahí, o sea, con lo que tienes, haces lo mejor que puedes, que no implica que no puedas cambiar. O sea, yo soy consciente que en este momento no tengo las herramientas para dejar de preocuparme, pero sigo trabajando en hacerlo. Entonces, aceptarte sí, resignarte no tienes por qué hacerlo. ¿Sí, Cubera? Exactamente, es más o menos eso lo que yo iba a comentar y simplemente, pues claro, que quizás la dificultad está en aceptar que uno de momento no puede tomar una decisión porque no tienes, como tú has dicho, las herramientas o la información para tomar una decisión y quizás lo que más nos cuesta a todos es, mientras no puedo tomar una decisión, aceptar que no la puedo tomar y mientras tanto vivir, porque si no estamos viviendo constantemente con la duda de cuál será la mejor decisión, qué hago si no hago esto, pasará lo otro, ¿no? Y así es como no se puede vivir. Es decir, tenemos que ser asertivos. Esa es una de las herramientas que en el día a día tenemos que trabajar. Y eso luego nos ayuda mucho en la meditación. Porque en la meditación no se producen muchos cambios realmente. Quiero decir, en la meditación meditamos media hora o una hora al día. Luego estamos 23 horas al día en el mundo. Entonces, realmente los cambios los tenemos que hacer en el mundo. La meditación lo que pasa es que es el espejo en el cual nos vemos porque ahí nos tomamos el tiempo para estar en silencio. Y entonces empieza la mente a verse todo, pero la mente está todo el día así, ¿vale? Entonces, hay que ser asertivos. Asertivos y decir, ahora no puedo tomar una decisión. Y saber que uno no sabe o no puede también es saber. Claro. Es saber dónde están los límites. Claro, y no hacer problemas de situaciones de vida, porque en este caso, por cierto, Asunción, un abrazo para Argentina. Si tú tienes, según tú, el problema, que no es un problema, es una situación, una característica, algo por lo que estás pasando, de que te preocupas por todo, pero además tienes el problema añadido de que no te aceptas porque te preocupas por todo, pues entonces tienes más problemas que al principio. No, simplemente te preocupas por todo, trabaja en dejar de preocuparte si es que puedes. Y si no puedes, aceptación. Habrá gente que pueda cambiar y habrá gente que no pueda cambiar, porque ya hemos visto que tenemos muchos límites y más aquí donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto, aceptación. Pilla, ¿suena esto con sentido o se me está yendo? No, iba a decir eso, que aceptación es un cambio, porque si ella no acepta, entonces ya para ella ya es un cambio, si hace la aceptación, porque ya. Claro, es que eso es así, ¿no? Si no, le pones más foco del que necesitas y entonces haces un problema de lo que no lo es, ¿no? Que yo sé que hay mucha gente que me dice, Santi, es que no me acepto como soy porque... Digo, vamos a ver, eres como puedes, no eres como quieres. Si fuéramos como quisiéramos, pues todo el mundo sería súper feliz, estaría iluminado y seríamos la hostia. Pero la realidad de la vida es que hacemos lo que podemos, no lo que queremos. Y eso lo tenemos que entender. Y no somos menos maravillosos por eso. O sea, no lo somos.
aunque así lo pensemos. Bueno, vamos si os parece otra pregunta, otro comentario. Nos dice Óscar de Barcelona, yo creo que el ser humano en realidad no cambia de verdad. Puede hacer pequeñas modificaciones, pero el carácter que se nos va marcando desde pequeños nos los llevamos a la tumba. Óscar, pues sí, hombre, fíjate bien. ¿Sí, Juan, quieres comentar? pues no tiene que verlo así. Realmente tiene que darse cuenta que justamente venimos a hacer esa transformación. Tiene que realmente darse cuenta que todo eso son sus creencias, esas creencias que vienen de todo ese inconsciente que le hace pensar que eso es cierto. O sea, que realmente eso que dice se lo ha creído, pero no es así. Estamos justamente para hacer un profundo cambio y estamos en el momento del cambio. Es decir, hace 400 años, en pleno invierno galáctico, en plena oscuridad, pues posiblemente no había posibilidad de cambio o era mucho más difícil. Pero ahora estamos en pleno despertar y ahora tenemos todas las herramientas, toda la información, todas las personas para que él pueda apoyarse en todo eso y profundizar para darse cuenta que claro que se puede hacer todo ese cambio. Por supuesto que sí. Es más, es a lo que venimos. Pues esa es la invitación, ¿no? Y es comentar a los oyentes. Además, si te das cuenta, Óscar, tú eres una consecuencia de tus experiencias. Nada más. Estás haciendo un papel. La pregunta es, ¿qué papel quieres hacer mañana? Si tú eres una persona celosa hoy, ¿quieres seguir con el papel de celoso mañana o lo quieres cambiar? Porque yo te pregunto, Óscar, si tú mañana te das un golpe y perdieras la memoria, ¿cómo serías al día siguiente? Serías completamente diferente, porque no tendrías la historia por la cual has pasado. Entonces la invitación, que es lo que dice Juan Cruz, es, ¿qué queréis cambiar? Ir por ello. Si podéis, bien, y si no podéis, ni hablar, ¿no? Recordar, siempre aceptación, pero no resignaros a estar en papeles que no os gustan. Tratar de cambiarlos. Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Es el proceso de cada uno. Igual os vamos a querer. Prilla, ¿quieres comentar? Sí, y también le quería decir, ¿no? Que las modificaciones, las pequeñas modificaciones, al final le van a llegar a un cambio grande, ¿vale? Porque son pequeños pasos que al final va a dar este cambio. Así que si aunque hagan modificaciones, que sigan en esa línea modificando y al final llegará al cambio. Pues es tal cual, ¿no? De hecho, un maratón de 42 kilómetros no saltas y llegas a la meta. Son muchos saltitos, ¿no? Hasta llegar a los 42 kilómetros. Entonces, es completamente cierto, ¿no? No tenéis que concentraros simplemente en los cambios abruptos o dramáticos. O sea, poquito, 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 poquito. La cosa es ir hacia donde queráis. Vale, dice, soy Inés de Madrid. Yo era una persona introvertida y tímida en exceso en la adolescencia, y cuando me di cuenta que esto iba a ser un problema en mi vida, tomé conciencia, algunos cursos, y ahora soy una persona totalmente diferente. Vaya, es la antítesis uno del otro, ¿no? Dime, Cubera. Parecen la antítesis uno del otro, ¿no? Pues sí. Uno dice que no hay cambio y la otra dice soy totalmente diferente. Pero a mí se me hace magnífico, ¿no? Cubera el ejemplo, porque ella se dio cuenta que no le gustaba o iba a ser un problema el que fuera tan introvertida y dijo, a ver, momento, aquí mando yo. ¿Qué tengo que hacer? Tomar cursos, ver videos, escuchar audios, lo que haga falta. Y cambio, y ahora es una persona que es completamente diferente a como empezó a ser, ¿no, Cubera? Yo lo que le preguntaría al anterior, a Óscar, ¿no? De Barcelona, es... Óscar. Sí, yo le preguntaría, o sea, indagaría un poco más en la pregunta a qué se refiere con que el carácter, ¿no? Porque el carácter es todo, ¿no? O sea, a lo mejor se refiere a que hay, digamos, ciertos hábitos que ya están, incluso pueden venir de vidas pasadas, ¿no? Samskaras ya muy profundos, y que eso te lo llevas. Puede ser, sí. Pero hay otra parte que va a cambiar, ¿no? Es decir, cuando tú ya tienes un camino muy trillado y tú tienes ese hábito, eres de esa forma, cuando te tocan ese botón reaccionas de tal manera y tal, y tú te dices, es que llevo 40 años así, no hay manera de que esto cambie. Pues intentaría preguntarle eso para saber un poco más de qué va la pregunta. De todas maneras, los cambios y los no cambios siempre están en el ego. El ser no entiende nada de eso y entonces, pues, es el ego el que cambia o el que deja de cambiar y ya está. Pues sí, yo me imagino que él se refiere a los cambios importantes, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo el carácter de tener mal humor desde que soy pequeño, o de ser celoso, o de ser egoísta, o de ser posesivo,
que modifica cositas, pero que al final no cambia. Pero eso no es así, Óscar. Porque además no tenemos que convencerte. Tú vete a la historia, a la tuya o a la de seres que tú conozcas y te das cuenta que hay cambios todo el tiempo, cambios importantes. Pero bueno, no tenemos más tiempo, así que Pilla Sugan, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Cubera, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias. Y Juan Cruz, hermano, gracias por compartir parte de tus experiencias hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y recordad, los que nos estéis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Chao.